Alfa, ¿qué piensas de la electromovilidad? Del falso cero emisiones, sino que es solamente cero emisión local. ¿Qué crees que pasará con los vehículos en unos años más? Qué buena pregunta, máquina, tío. Qué buena pregunta. Voy a dar mi opinión acerca del tema de los vehículos eléctricos, ¿no? Y todo esto que se intenta así decir para promover. Y de hecho se dan también ventajas a todos los niveles para promover la compra de vehículos eléctricos. Veréis, hay un problema de base, que ya sabéis cuál es, los que me conocéis. Y es que un coche eléctrico no es que nos suene, es que suena como una batidora. Y a mí conducir una batidora con ruedas, pues no es la cosa que en principio más me motive. También es verdad que nunca he probado un coche eléctrico, a lo mejor luego lo hago y me enamora, puede ser perfectamente, pero a priori no es, digamos, lo que más me motiva, ¿no? Donde esté un buen escape y tal, a mí me gusta un montón. Para mí es una parte fundamental de la experiencia de conducción. Pero, dejando eso de lado, es verdad que siendo objetivos, supuestamente se intenta perseguir una sostenibilidad en el futuro, menores emisiones, y te lo venden como tal, como que los coches eléctricos son súper buenos para el medio ambiente. Claro, esto es lo que te venden. Ahora, ¿cuál es la realidad? Primero, crear un coche eléctrico es extremadamente contaminante, no por el propio coche en sí, que pues, es lo mismo que otro tipo de vehículo. Es el tema de las baterías. Las baterías son de litio y todo el proceso que hay detrás de convertir el propio litio que se extrae, transformarlo en una batería, eso contamina, que es una burrada. O sea, pero una burrada brutal. Os animo a que busquéis esa información. De hecho, es una información que tengo muy trillada porque desde hace un poquito de tiempo estoy haciendo ciertas inversiones en el sector del litio, que por cierto o sea, no es un consejo de inversión, es algo muy arriesgado. Son inversiones muy arriesgadas porque aún el litio no está, digamos, dominado en los diferentes procesos que hay que llevar para convertir el litio que tú extraes a una batería. Esa cadena, por así decirlo, hay muchos componentes que aún no están optimizados de forma correcta. O sea, es una industria aún que está, como quien dice, empezando, ¿vale? Los procesos no están optimizados y realmente la contaminación que eso genera es muy alta. Sí que es verdad que cuando el vehículo ya está en marcha y ya está funcionando y todo lo que tú quieras, es verdad que no utilizas ningún combustible fósil, ¿correcto? No usas ningún derivado de la gasolina, bueno, del petróleo en este caso. Y sí que es verdad que para el día a día la contaminación es menor, pero creo que siendo justos, lo que habría que hacer es dar la información a la gente un poquito más global. No quedarte solo con el mira el consumo. O por ejemplo, los híbridos. ¿Os habéis parado alguna vez a analizar por qué los coches híbridos dan esos consumos tan bajos en carretera? Que por cierto, tampoco son reales. Esto es muy curioso. Veréis, los vehículos híbridos frente a uno normal. Esto es un ejemplo que te pongo, ¿vale? Para que lo entiendas. Tú imagínate que en un híbrido te venden que vas a consumir 3 litros a los 100, ¿vale? 3 litros de combustible a los 100 porque es híbrido. Te ayudas con el motor eléctrico. Y ese mismo coche con un motor de combustión interna, es decir, sin electrificación, en este ejemplo que me estoy inventando, consume 9 litros a los 100. Tú dices, jolín, a la larga me sale mucho más rentable comprarme un coche híbrido, en este ejemplo, que por cierto son números bastante realistas, a pesar de ser un ejemplo, un coche híbrido antes que un coche de combustión interna. A la larga voy a ahorrar dinero porque consumo mucha menos gasolina. Pero ¿cuál es realmente la realidad? La realidad es que primero los test que hacen son test evidentemente sintéticos, son test dentro de un banco que está 100% controlado, en el cual no se tiene para nada, en absoluto, en cuenta ningún tipo de pendiente. Y fijaos cómo hacen esto, que es súper interesante. Cogen toda la batería que tenga ese coche híbrido en cuestión y la agotan antes de meter el motor de combustión. ¿Qué pasa? Que normalmente los coches híbridos tienen una autonomía en un coche normal, no me refiero a, yo qué sé, un SF90 Stradale, ¿no? O sea, coches normales híbridos suelen tener una autonomía eléctrica, ponte de 40 kilómetros, 50, 60. ¿Qué pasa? Que la prueba que hacen, la hacen con 100. La prueba que hacen, la hacen con 100 kilómetros.
Si tú de esos 100 kilómetros, 40, 50 o 60 los haces a un 0% de consumo, o sea, no consumes nada, luego cuando quiere la media empezar a subir y a estabilizarse, ya no hay distancia en la prueba para poder dar un consumo más realista. Así es como lo hacen y es un truco que utilizan mucho para decir que el consumo es más bajo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Lo dicho, si os ponéis realmente a buscar. La realidad es que un coche híbrido o un coche eléctrico es muy pesado. Las baterías, a día de hoy, como decía antes, no están totalmente refinadas ni super pulidas. Es una tecnología, vamos a decir, bastante nueva, entre comillas, bastante nueva. Entonces, no está 100% optimizado, ¿me entendéis? Y ahí es donde entra luego la realidad. Si el peso es mayor, el consumo para hacer lo mismo también es mayor. No dentro de los primeros 100 kilómetros, que es donde hacen las pruebas con el motor eléctrico que da consumo cero, ¿no? Después justo. Y ahí el consumo se nota mucho más, porque le has metido 200, 300, 400 kilos extra a un coche que en su versión, digamos, de combustión interna, de motor de combustión interna, no tiene ese peso extra. Entonces, si hiciesen las pruebas, en vez de litros a los 100, litros a los 300, ahí la cosa cambiaría muchísimo. Entonces también es algo que no te dicen, que no te cuentan y que os animo a que investigáis porque es bastante interesante. La conclusión que saco de este tema es que realmente se está haciendo un esfuerzo bastante grande por intentar empujar a la gente a comprar coches eléctricos. Bueno, previamente híbridos, pero bueno, eléctricos con ventajas de todo tipo. No solamente en circulación, también en impuestos y en función del lugar donde lo compres tienes otra serie más de ventajas. Entonces se está intentando pushear eso. Yo espero que todo esto que se está haciendo, esta conversión que está habiendo en la industria automovilística, ¿vale? Que esta conversión realmente esté muy bien estudiada. Porque yo no he hecho los cálculos, yo no estoy a ese nivel, no soy experto en la materia, pero lo que preguntaba al inicio, ¿hasta qué punto contamina más una cosa que la otra? ¿Qué contamina más? ¿Un coche que su proceso de creación es hipercontaminante, pero que luego no va a utilizar combustibles fósiles, aunque sí que van a necesitar electricidad? Que siempre y cuando la electricidad esté creada con una energía renovable está bien, pero como utilices para esa electricidad cualquier tipo de combustión, perdón, cualquier tipo de combustible que no sea algo renovable, ya te lo estás cargando también. Entonces, es un asunto yo creo que un poquito más complejo de decir simplemente no, los coches eléctricos no contaminan. Creo que es un poco más complejo si te pones a investigarlo. Respecto a la pregunta de qué creo que pasará con los vehículos dentro de unos años, bueno, que por desgracia todo va a tender hacia eso. Y digo por desgracia para aquellos que nos gustan los coches. Es evidente que las generaciones que hemos tenido hasta ahora no van a volver. Todo lo mítico, por así decirlo, que ha tenido el mundo de los coches está terminando y va a terminar. Eso es así. O sea, ya de aquí a unos años no escucharemos un turbo, unas explosiones, no habrá un anti-lag, no, esas cosas ya no existirán. De hecho, hay un montonazo de coches súper icónicos que ya han cortado su producción. Ya no habrá más Audis R8. Ya no habrá más Nissan GTRs. Ya no habrá más Lambos, como hasta ahora se conocen. Ahora ya van a ser híbridos. Es verdad que el Lamborghini está retrasando todo lo posible la completa electrificación, como otras tantas marcas de supercoches. Pero, por ejemplo, a partir del año 2030, todos los coches de Lambo van a ser eléctricos. Ya esto está dicho, esto ya es, o sea, esto va a pasar. Desde el año que viene, 2023, hasta 2030, van a ser híbridos. Aún hay un poquito de esperanza. Pero luego ya no. Luego ya pasará un Lambo y sonará como si fuese una batidora. ¿Me entiendes? Ya, o sea, tendemos a algo que a mí en lo personal no me gusta. Que lo entiendo, pero a mí en lo personal no me gusta. Así que esta es mi respuesta a ese tema tan complejo del tema de los coches eléctricos y tal. Veremos a ver qué te viene pasando. A lo mejor se dan cuenta de que el litio es hipercontaminante y que la industria del litio aún no está optimizada y que para hacer una batería de litio hay que armarla de Dios. O a lo mejor se invierte mucho más dinero para optimizar los procesos y que realmente sea mucho menos contaminante. No lo sé. No sé en el futuro. Lo que sí que sé es que os animo a que investiguéis acerca de este tema porque no es tan sumamente bueno como se dice. Si lo investigas, claro. Ahí lo dejo.